Tía, comen. ¿Qué va a hacer? Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Un favorcito, ¿se escucha bien el audio? ¿Se ve la presentación? ¿Me pueden ayudar, por favor? Buenas, licenciado Tapia. Comentarle que sí se ve en pantalla y se escucha el audio correctamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy gentil. Muy bien, vamos a empezar puntuales, porque este es un taller que se va a llevar a cabo hoy y mañana. Hoy voy a hacer la exposición como una introducción respecto al régimen tributario aduanero, y justamente el que me respondió ha sido el doctor Magíster, que nos va a acompañar mañana. Mañana se los voy a presentar, pero de todos modos, si hay algo en el que él puede acotar hoy, lo va a hacer con gusto. Es como una introducción, como les decía, y mañana el doctor ya les va a hablar respecto a los ilícitos aduaneros, contravenciones y todo el proceso que se puede llevar dentro de un proceso aduanero, ¿no? Tomando en cuenta que dentro de este taller estamos operadores de comercio, empresas, agencias despachantes de aduana, estudiantes de comercio internacional, que tenemos que conocer de alguna forma todo lo relativo a los procesos que se realizan dentro de la operativa aduanera, ¿no? Hoy voy a hacer como un resumen completo respecto a lo que les comentaba. Si vamos a hablar de regímenes aduaneros, perdón, régimen tributario aduanero, no vamos a dejar de tocar todo lo que corresponde justamente a lo que es comercio exterior dentro del territorio nacional. Entonces, comencemos indicando que el comercio internacional obviamente es el ingreso y salida de mercancías. Estamos hablando de exportación e importación legal de mercancías de nuestro territorio, o el ingreso hacia nuestro territorio de mercancías. Obviamente dentro de los acuerdos internacionales, dentro de la normativa legal que se ocupa a nivel internacional y nacional. Vamos a hablar un poco respecto del porqué del comercio exterior. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país en el exterior, ¿no? Hablamos de compra o hablamos de venta. Los motivos que se relacionan al comercio exterior está relacionado a que esto estimula la economía de los países, además fomenta el empleo y aumenta la oferta de bienes y la producción. Les rogaría por favor sus audios. Muchas gracias. Gracias. Sus audios, por favor, les agradezco. Como les iba comentando, el porqué del comercio exterior está aplicado justamente al ingreso y salida, y como les decía, compra y venta de mercancías desde y hacia el interior del país. Y los motivos son los que les comentaba: estimula la economía de los países, además fomenta el empleo, aumenta la oferta de bienes y la producción. ¿Cuáles son las razones? Esto permite a los países participantes aprovechar economías de escala, absorbiendo mejor los costes fijos. Tomemos en cuenta que cada país está especializada en la producción, elaboración, materia prima de ciertos productos, ¿no? Es por eso que dentro del comercio exterior, y ya voy a ampliarme un poco más en el comercio internacional, todos dentro del esquema de globalización que se ha creado, los nuevos organismos internacionales que han ido creciendo, el intercambio comercial mediante estos acuerdos que tenemos, que tiene Bolivia y el resto del mundo, la creación de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduana, sobre normativa legal internacional, es necesario porque los países tenemos necesidades. Tenemos países industrializados, tenemos países de media industria, y tenemos países como tal vez el nuestro que no tenemos fabricación de tecnología.
pero tomemos en cuenta que todos nos necesitamos de alguna forma, por eso el intercambio comercial dentro de la globalización a nivel internacional. Las circunstancias para la decisión de a qué mercado exportar e importar. Tomemos en cuenta que si hablamos de importación o hablamos de exportación, tenemos que relacionarlo con la mercadotecnia, ¿sí? Si digo marketing es lo mismo, ya para que quede claro, ¿no? Mercadotecnia o marketing es lo mismo, pero tenemos que relacionarlo a ello. En realidad, si hablamos de mercadotecnia o marketing, tenemos que hablar que nosotros también en algún momento de nuestra vida tenemos el marketing personal, ¿no? Porque independientemente nosotros nos vendemos, ¿ya? Nos vendemos, vemos nuestra forma de presentación, o nuestra forma de cómo salimos al mundo, ¿no? Como profesionales, como personas. Entonces, para una exportación o importación tenemos que tomar esa decisión de buscar un mercado adecuado y para eso tenemos que hacer un estudio, ¿no? Y eso se llama mercadotecnia. Tenemos que ver si podemos exportar a Estados Unidos, si podemos exportar a la Unión Europea, qué requisitos nos exigen para exportar ciertos productos, si podemos exportar, tenemos un acuerdo dentro de Latinoamérica, si vamos a importar ciertos productos, nuestra normativa nacional, qué nos exige, si tenemos que presentar autorizaciones previas, tenemos que presentar certificaciones, alguna certificación fitosanitaria o sanitaria, dependiendo del tipo de mercancía. Entonces es muy importante que tengamos que tomar la decisión, pero haciendo un estudio y viendo a qué mercado vamos a exportar o de dónde vamos a importar, tomando en cuenta los requisitos que se necesitan para que esa importación y exportación sea legal. Tomemos en cuenta también las oportunidades. Tenemos que aprovechar las economías de escala, absorbiendo mejores los costos fijos. Ya lo hemos mencionado, son las razones, pero eso también nos permite darnos cuenta que podemos buscar un mercado donde los costos sean menores, ¿no? Y ya sabemos que a nivel mundial el mercado del mundo es la China. Generalmente todos importan de la China justamente por los costes que tienen bajos, pero también tenemos que analizar este tipo de oportunidades en el comercio exterior viendo la calidad de los productos, la calidad de la mercancía. Lamentablemente ustedes saben que todo lo que compran en el mercado, si es chino, lamentablemente para Bolivia llega de baja calidad. No es lo mismo que ustedes compren una mercancía made in China en Estados Unidos y vean la misma aquí en Bolivia, pero la cuestión de calidad es realmente diferente, ¿no? Aunque sea lo mismo, lo vean igual, no va a ser lo mismo en cuestión de calidad. Es por eso que los productos que se exportan a la Unión Europea, obviamente de China, y se exportan a los Estados Unidos, son de calidad especial, se podría llamar, ¿no? Y a nosotros, bueno, a Sudamérica o a Bolivia llegan los productos con una calidad muy baja, ¿no? Entonces, para que nosotros también podamos tener el prestigio, perdón, el prestigio comercial de nuestra empresa, tenemos que analizar también que lo que nosotros vayamos a importar sea de buena calidad, ¿no? Es prestigio de nuestra empresa o lo que nosotros vamos a ofrecer en el mercado. Ahora sabemos que dentro de las oportunidades podemos entrar a Mailplace, por ejemplo, aquí en Bolivia te venden de todo por internet, ¿no? Eso ya es comercio electrónico. Por favor, un segundito me dan, por favor. Ahora sí, con las disculpas del caso, continuamos.
Hablamos de modalidades y si hablamos de modalidades en el comercio exterior, hablamos de importación y exportación de bienes o mercancías, ¿no? Eso tiene que quedar claro porque para los estudiantes de comercio internacional y para los operadores también tiene que quedar claro qué es comercio exterior y qué es comercio internacional, ¿no? El comercio exterior, en pocas palabras, es el intercambio de un país con otro país, pero el comercio internacional ya abarca un aspecto más amplio. ¿Sí? Hablamos de todo lo relacionado con el mundo, hablamos de las divisas, hablamos del idioma y hablamos de todo lo que corresponde al intercambio comercial ya con el resto del mundo. Todas las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional tienen que ingresar de manera legal, ¿no? A eso se llama régimen de importación, ¿sí? Tomamos en cuenta que este régimen de importación, para que pueda permanecer definitivamente en nuestro país, tiene que acogerse al régimen de importación a consumo. Para que vayan conociendo también, hay diferentes em, conceptos o diferentes palabras técnicas que se utilizan dentro del comercio exterior. Y les he puesto esto del régimen de importación porque esa M entre comillas, perdón, entre paréntesis, significa importación, ¿ya? Significa importación. Entonces, el ingreso al territorio aduanero nacional de forma legal se llama régimen de importación. Ahora hablamos de la salida del territorio aduanero nacional de manera legal, ¿sí? Llamamos a las exportaciones que van al resto del mundo, dependiendo a dónde querramos exportar. Y en comercio exterior, las exportaciones se abrevian con una X, ¿no? Si quieren escribir exportación, cuando están haciendo alguna nota, pueden poner una X, eso significa exportación. Hablamos un poco de las mercancías que pueden ingresar y permanecer sin el pago de tributos como zonas francas en territorio nacional, ¿no? Hablamos de zonas francas industriales y hablamos de zonas francas comerciales. Las zonas francas comerciales, de acuerdo a normativa, señores, para que vayan conociendo también, ya no existen en Bolivia, ¿sí? Pero sí en otros países. Han sido mal utilizadas y ahora dependen de las administraciones de aduana interior. Sí tenemos zonas francas industriales donde se genera un proceso productivo para que esas mercancías que están en zonas francas industriales bajo un proceso productivo puedan ingresar bajo un régimen aduanero de importación a consumo o puedan salir del país bajo una exportación temporal, pero tomando en cuenta que la zona franca es considerada como un país perdón, como una zona extraterritorial, es como si un país estuviera dentro de nuestro territorio, ¿no? Donde no se pagan tributos, no se ejerce la potestad aduanera, pero sabemos que hay el control de la aduana independientemente a la zona franca. Y vuelvo a recalcar para que ustedes tengan el conocimiento, ya no existen las zonas francas comerciales, han llegado o están dependiendo ahora hasta terminar tal vez sus trámites o lo que han dejado pendientes a cargo de las administraciones de aduana interior. Los elementos que rigen el comercio exterior. Dentro de estos elementos tomamos en cuenta la institución que está a cargo de la recaudación dentro del territorio. Tomemos en cuenta que tenemos dos empresas del Estado recaudadoras, que son Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Pero en el aspecto de comercio exterior, la institución que rige este control se llama Aduana Nacional. Vuelvo a mencionar otra vez que las palabras técnicas o los cambios que se han hecho bajo normativa legal tienen que ser de conocimiento de ustedes. Muchos, y he visto textos y de mismos profesionales que siguen indicando que se llama Aduana Nacional de Bolivia. Anteriormente se llamaba Aduana Nacional de Bolivia, pero ahora bajo una normativa su nombre es solo Aduana Nacional. Tomemos en cuenta que los cambios que hace el gobierno en los nombres respecto a instituciones
por respecto a lo que ustedes ya conocen como el nombre de nuestro país, que antes se llamaba Bolivia, ahora es Estado Plurinacional de Bolivia, no es que ha agarrado el presidente, ha dicho lo cambio porque yo quiero, sino se ha hecho una representación ante el Senado, diputados, senadores, y obviamente se ha emitido una normativa legal para hacer ese cambio, ¿sí? Eso les menciono para que tengan claro de que hay varias instituciones que han cambiado su nombre. Algunos siguen hablando del Ministerio de Hacienda, pero hoy en día se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Eso para que se den cuenta ustedes, y el doctor mañana nos va a explicar un poco más, que dentro del comercio exterior, los operadores de comercio exterior, los que manejamos la parte de importación, exportación, los que trabajamos tal vez en agencias despachantes de aduana, no somos abogados, ¿no? La mayor parte, pero todos tenemos que saber interpretar la normativa legal. ¿Por qué? Porque toda la normativa está en base legal, ¿sí? Toda la normativa del comercio exterior, del comercio internacional, está en base legal, ¿sí? Como yo siempre digo, no somos abogados, pero tenemos que saber interpretar la normativa legal, cada artículo de cada ley, de cada disposición, decreto supremo, tenemos que intentar interpretar. Y eso se ve generalmente cuando ya conocen un poco del aspecto operativo. Pero de todos modos, si no están aún en el aspecto operativo, tomen en claro y tomen en cuenta eso. Las instituciones, entonces, es la aduana nacional y esta institución crea normas aduaneras, ¿no? Estas normas aduaneras están representadas en leyes, reglamentos, procedimientos, circulares, etcétera. Si hablamos de las leyes, estamos hablando de la Ley General de Aduana 1990, si hablamos del reglamento, hablamos del Decreto Supremo 25870, que estas normativas vuelvo a mencionar, esta normativa no es que se haya inventado la Aduana Nacional o el Ministerio de Economía. Esta normativa viene de fundamentos internacionales. Ese fundamento internacional está dentro de los comités de la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio, porque toda esta normativa que vamos a manejar dentro de Bolivia, dentro de los acuerdos bilaterales, dentro de los grupos comerciales, dentro de los bloques comerciales, como nosotros pertenecemos a la Comunidad Andina o al Mercosur, son normativa supranacional, ¿sí? Esta normativa que viene de estos organismos internacionales la adaptamos. Cada país adapta esta normativa internacional, obviamente a la idiosincrasia, movimiento operativo de cada país. Nosotros dentro de la ley y reglamento no vamos a hablar de aspectos legales marítimos. ¿Por qué? Porque no tenemos salida al mar, pero Perú, Chile sí la van a aplicar. Y donde quieran va a haber, en cualquiera de los países del mundo va a haber una ley general, va a haber un reglamento relativo a aduanas, ¿sí? Y dentro de estas normas aduaneras, ahora hablando de la aduana nacional, hoy en día, antes se llamaban procedimientos, ¿no? Pero para que se entienda, tenemos la Ley General de Aduanas, tenemos el reglamento a la Ley General de Aduanas, pero de estas normativas, y si hablamos de regímenes aduaneros, se crean los procedimientos. Ese procedimiento es el manejo operativo que tienen que utilizar tanto funcionarios de la aduana nacional como funcionarios o como los operadores de comercio exterior, ¿sí? Entonces, la aduana, obviamente, fuera de la ley y el reglamento, hace estos procedimientos que hoy en día le cambiaron y le pusieron reglamentos, ¿no? Existe el reglamento de tránsito aduanero, reglamento de depósito, reglamento de importación a consumo, etcétera, ¿no? De todos los regímenes. Y fuera de eso también se crean ciertas circulares donde hacen la modificación de algún artículo o algún punto. Por eso es necesario que ustedes se vayan actualizando, señores. Puede que la normativa mañana se vaya a modificar. Les doy un ejemplo. Si estamos hablando de importación y estamos hablando del reglamento de importación a consumo, el año pasado, en diciembre, ha salido no convocatoria, sino han mostrado el borrador del nuevo reglamento de importación a consumo que muy pronto va a salir.
No va a cambiar en realidad todo su formato, pero sí van a cambiar ciertos aspectos. ¿Y por qué, señores, hay estos cambios? Porque en el transcurso de los años vamos viendo cambios tecnológicos, solicitudes que tienen las empresas de transporte, solicitudes que tienen los importadores, exportadores. Tiene que haber modificaciones por los cambios que hacemos, como les digo, tecnológicos en relación al cambio del sistema que ahora está utilizando la aduana, que es el Sistema Único de Modernización Aduanera, que antes se llamaba SIDUNEA++. Entonces, toda esta normativa se tiene que ir modificando, no en el contexto general, sino en algunos aspectos operativos, ¿verdad? Entonces, tenemos que irnos actualizando porque periódicamente salen circulares. Los que están dentro de del área operativa, como agencias despachantes o los que trabajan en agencias, las agencias son auxiliares de la función pública, ¿no? Y ellos tienen que tener el conocimiento de todos los cambios que se hacen, porque ellos ayudan a que las importaciones y exportaciones salgan de manera legal y correcta, ¿no? Que muchas veces algunas agencias las transgiversan, ¿sí? Tomen en cuenta eso también. Hablamos del territorio, el territorio nacional. Si vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de una zona primaria y una zona secundaria. La zona primaria es donde ejerce la potestad aduanera. Hablamos de las administraciones aduaneras interiores, aduanas de aeropuerto y aduanas de frontera. Donde está la aduana siempre, donde llega la mercancía, donde llegan y presentan la documentación para que se sometan a un régimen aduanero. Esa es la zona primaria. Y la zona secundaria es el resto del país, porque la aduana también tiene potestad. Bajo una denuncia puede intervenir, no sé, un almacén mediante la Fiscalía de la Aduana, ¿sí? Y pueden intervenir para verificar si la mercancía que están en esos almacenes son legales o son de contrabando, ¿no? Tenemos puestos de control en cada uno de los departamentos, puestos de control que no son móviles, ¿no? Que son fijos. Por ejemplo, los que viven en Santa Cruz, si han viajado a Tarija, han visto que tenemos el puesto de control Lavapó, o si han ido al lado de Brasil, tenemos el puesto fijo de Pailón, donde se hace controles en una zona secundaria, no es directamente la zona primaria, pero la aduana puede hacer intervenciones en cualquier parte del territorio secundario también. Todas estas normativas, obviamente, normativa aduanera, más todas lo que se presenta dentro de la aduana nacional, se pueden después distribuir para el pago de los tributos aduaneros, tanto de importación y exportación, ¿no? Este pago de tributos aduaneros es por el ingreso de las mercancías o por la salida de mercancías. Pero tomemos en cuenta que hoy en día en nuestro país, en Bolivia, no se pagan tributos a las exportaciones, solo se pagan tributos a la importación, ¿sí? Para la exportación hay algunas regalías que pagan, por ejemplo, regalías a la minería, ¿no? Y estas regalías son porque son empresas extranjeras que están sacando nuestros minerales o nuestra materia prima y lo están exportando. Entonces, lo que están sacando, lo que están exportando, tienen que pagar un monto que se llama regalía, pero eso no es un tributo aduanero. Hablamos un poco de, obviamente, de lo que estábamos mencionando referente a la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas es la Ley 1990. En algunos textos igual van a ver Ley 1990. Los que estamos dentro del comercio internacional tenemos que conocer qué es la Ley General de Aduanas. En su artículo 1 indica, por favor, sus audios, Carlos Franco, Alex Flores, apaguen sus audios, por favor. Gracias. Bien, en su artículo 1, la Ley General de Aduanas habla referente a que la presente ley, es decir, la Ley General de Aduanas, regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que establecen entre la aduana nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional.
Si hablamos de naturales, hablamos de las personas que hacen mediante su carnet de identidad, no sé, una importación a consumo bajo una mínima cuantía o son importadores no habituales. Y si hablamos de jurídicas, ya estamos hablando de empresas establecidas legalmente, ¿no? Tomando en cuenta que tienen que tener estas empresas jurídicas todo bajo la normativa legal. Uno, de establecimiento como empresa dentro del territorio nacional, ¿no? Tiene que registrarse ante Fundempresa. ¿Sigue siendo Fundempresa, señores? ¿Alguien que me puede ayudar? Así interactuamos. CEPREX, dicen. No le escucho. CEPREX, dicen. CEPREX se llama. Ya no es CEPREX. Exactamente, muchas gracias. Se llama ahora CEPREG, ¿no? Y como se dan cuenta, tienen que ir viendo y relacionando todos estos cambios también que han habido dentro de los nombres, ¿no? Ahora ya el Estado está manejando esta empresa. Por favor, otro minutito, un segundo, denme, por favor. Ahora sí, otra vez mil disculpas. Bien, como les iba diciendo, ahora se llama CEPREG. Obviamente las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos, además de que si quieren importar, obviamente sacar su NIP y registrarse ante la aduana nacional ya como operador de comercio, ¿sí? Los operadores de comercio son los importadores, exportadores, empresas de transporte internacional, los consolidadores de carga, las empresas de courier y varias más, ¿no? Los operadores de comercio justamente tienen que registrarse ante la aduana nacional y cumplir ciertos requisitos para cumplir sus funciones. La aduana dentro del sistema SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera, les da un usuario y contraseña para que puedan hacer su trabajo que corresponde dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de que se tiene que regular y la potestad aduanera es la que regula justamente esta parte dentro de las empresas naturales o las personas naturales o jurídicas. Asimismo, la Ley General de Aduanas norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. Esta parte importante, esta parte que es sumamente importante, yo les estoy dando como un regalo de introducción, porque mañana nos está escuchando el doctor y al final lo voy a presentar para que lo conozcan. Mañana el doctor Javier Ramiro López Nájera, que es experto en comercio internacional y también en la parte legal, ha trabajado conmigo en la aduana nacional, entonces tiene mucha experiencia al respecto. Él nos va a hablar respecto a estos delitos, contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos justamente para sus juzgamientos, ¿no? Los procesos aduaneros. ¿Qué es la aduana nacional? La aduana nacional es el organismo estatal encargado de controlar el comercio exterior. ¿Qué es potestad aduanera? La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la aduana nacional para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y debe ejercer en estricto cumplimiento de la presente ley y el ordenamiento jurídico de la República. ¿Sí? Sabemos que sus objetivos es recaudar, ¿no? Recaudación. Quieran o no tienen que recaudar, a la buena o a la mala, ¿verdad? Lamentablemente es así. Pero tiene que cumplir los objetivos como institución pública de dar las facilidades a los operadores de comercio, que lamentablemente no se da. Es por eso que es mi parecer, siempre doy yo mi punto de vista, hay mucho contrabando, ¿no? Uno, porque se exceden en subir los aranceles, a mi criterio, pónganse del 40% del ingreso de ropa. Nosotros, como producimos ropa excelente, de primera calidad, ¿sí?
¿sí? Por eso han subido el arancel para que consumamos lo nuestro, pero ustedes saben que eso es mentira, ¿no? Nadie compra ropa nacional y mucho menos, lamentablemente, cuando yo estaba en el área de control aduanero, cuando era jefe de la unidad de control, hemos intervenido a una casa donde estaban haciendo ropas y se veía la ropa de buena calidad, pero les comento que esa ropa hecha en Bolivia le ponían etiqueta de China, le ponían otro tipo de etiqueta, pero no le ponían la etiqueta boliviana. ¿Por qué? Le he preguntado al dueño y me indica que, licenciado, no le ponemos porque nadie compra cuando dice Made in Bolivia. Y tienen razón, ¿verdad? Prefieren ir al shopping Kumabi, al shopping 16 de julio, a comprar la ropa americana que está totalmente prohibida. Pero tenemos más ropa usada que ropa nueva nacional, ¿no? Entonces, la potestad aduanera es ese conjunto de atribuciones que la ley le otorga a la aduana nacional. Tomen en cuenta que que la ley también especifica que la aduana nacional depende de un ministerio, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están atendiendo? Y Liden. Sí, está bien, ¿no ves? Depende del Ministerio de Salud, ¿no? La aduana nacional. No, es del Ministerio de Economía, Lisa. Ah, ya. Muy bien, por lo menos están atentos, excelente. Eso tienen que ver, ¿no? Pues depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bajo esa dependencia, el ministerio también es el que emite el famoso arancel de importaciones, donde la aduana nacional controla las partidas arancelarias, donde se exige para las importaciones ciertos requisitos, como autorizaciones previas, certificaciones, el pago del gravamen arancelario, que está entre 0 y 40%, dependiendo del tipo de mercancía que se importa, ¿no? Dentro de la normativa aduanera boliviana, dentro del artículo 1 del reglamento, estamos hablando ahora del reglamento, hemos hablado de la ley, ahora estamos hablando del reglamento, donde indica que están obligadas, es decir, dentro de la normativa aduanera, están obligadas al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introduzcan a territorio nacional o extraigan del mismo, estamos hablando otra vez de importación e exportación, puede haber diferentes menciones respecto a exportar o importar, son estos operadores, consignantes, consignatarios, propietarios, destinatarios, remitentes, importadores, exportadores, despachantes de aduana, agencias despachantes, transportadores, operadores de transporte multimodal y funcionarios de aduana. Y otra cualquier persona natural o jurídica que intervenga en la introducción, extracción, custodia, almacenamiento y manejo de mercancías que sea objeto de tráfico internacional. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre una agencia despachante de aduana y un despachante de aduana? La agencia despachante de aduana es la empresa, pues, ¿no? Y un despachante de aduana es el que firma. Exactamente. Y justamente este año, para los que quieren y tienen por lo menos un técnico superior en comercio exterior y una experiencia de 2 años, pueden postularse a la firma para ser despachante de aduana, ¿no? A fin de año va a salir la convocatoria que ahora lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como hace 5 años, los que se han postulado 450 y han salido firmantes o despachantes de aduana 460, han aprobado todos. Yo creo que este año va a ser igual, ¿no? Pero tienen que dar el examen todos los que ya son agentes despachantes de aduana o los que son despachantes de aduana y los que se van a postular a la firma de despachantes de aduana. ¿Sí? Si es que ustedes quieren hacerlo, vayan estudiando porque es un examen que se va a dar con preguntas que lo va a hacer el Ministerio
de Economía y Finanzas. No, no es difícil. Por eso se va a llenar de agencias despachantes de aduana del país. Bien, ¿algún comentario que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Tienen alguna consulta, duda hasta acá? ¿Estamos presentes? Sí, Luisa. Muy bien, pero solo creo que una persona me responde y pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? ¿Estoy explicando bien o no me han entendido nada? Dice Brian, ha prendido su micrófono. ¿Tienes alguna pregunta, Brian? Querido Claro Brian, hasta el momento. ¿claro hasta el momento? Bien, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Bien, nadie. Entonces, remojemos un poquito la garganta, por favor. 2 minutitos nos tomamos para que puedan tomar un poquito de agua, no sé, estirar las piernas. Me voy a desconectar y volvemos a conectarnos al mismo link. Por favor, en 2 minutos volvemos y continuamos. Muchas gracias. 2 minutos a todos.